¿Qué son los covered calls? Bueno, los covered calls es una estrategia que podemos utilizar cuando estamos invirtiendo a largo plazo, que tenemos acciones de una compañía y queremos ir obteniendo crédito, ir obteniendo premium a medida que el precio de la compañía pues se va moviendo horizontal o va bajando o prácticamente no se está moviendo. De esta manera podemos ir obteniendo este crédito cuando se dé la oportunidad para abrir y utilizar esta estrategia. Una estrategia muy buena en la cual se pueden generar ingresos todos los meses o en dependencia cuando existe la oportunidad para implementar esta estrategia, pero es una estrategia muy efectiva que se logra la ganancia de la prima sí o sí, suceda lo que suceda. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia? Es que yo voy a vender un call a un strike price más alto del precio actual. Un ejemplo por acá, Salesforce, las acciones continúan subiendo. El día de ayer las acciones subieron con fuerza. Entonces yo digo, ok, las acciones de Salesforce están muy extendidas, muy lejos de sus medias móviles, de la primera media móvil en velas diarias. Está muy extendido el precio ahora mismo, muy sobrecomprado. Es decir, que aquí el precio puede empezar a bajar o puede empezar a moverse horizontal o quizás suba, pero no suba tanto, porque ya ha subido demasiado. Ahora, yo no solamente miro esta parte de aquí, de que el precio esté extendido. Para yo utilizar esta estrategia también, me gusta que las acciones de la compañía que yo soy dueño, estas 100 acciones, en este caso, por ejemplo, Salesforce, que yo tenga 100 acciones, que estoy invirtiendo en esas 100 acciones en esta compañía a largo plazo. Entonces, ya yo digo, bueno, ok, las acciones también tienen que estar caras, tienen que estar por encima de su valor intrínseco, un porcentaje bien alto, yo diría más de un 50%. Entonces, yo aquí puedo vender un call, utilizando esta estrategia de los covered calls, a un strike price más alto del precio actual, a $2.70, por ejemplo. Yo puedo vender un call al strike price de $2.70, serían $10 por encima del precio actual. Entonces, aquí yo digo, bueno, el precio de las acciones de Salesforce están en $2.60, 260 ahora mismo. Supongamos que el valor intrínseco de la compañía es $200, por ejemplo, que significa que si las acciones se encuentran por debajo de $200, las acciones van a estar en descuento. Entonces, $2.60 es el precio actual, precio que está ahora mismo. ¿Qué tiene que cumplirse? Bueno, tiene que cumplirse de que las acciones estén caras, que las acciones estén por encima del valor intrínseco. Entonces, ya yo digo, ok, bueno, perfecto. El precio tiene que estar extendido. Aquí puedes ver cómo el precio está muy extendido por encima de la media móvil número 20. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a vender un call a un strike price de $2.70. Un strike price que esté por encima del precio actual. No tiene que ser $2.70, puede ser $2.50, $2.55. Mientras esté por encima del precio actual, ahí al yo vender el call, yo me quedo con un premium, con una prima. Entonces, vamos a ver cuánto es que nos da ese call que voy a vender al strike price de $2.70. Menos 1 porque es un contrato call. Voy a vender un call que cada contrato, ¿cuántas acciones representa de Salesforce? 100 acciones por contrato. Entonces, vamos a ver cuánto sería el premium a el strike price de $2.70. Entonces, yo voy aquí donde dice trade, voy a la cadena de opciones y yo digo, bueno, ¿cuántos días yo puedo abrir este contrato? Pues ahí depende del crédito que yo vaya a obtener en la fecha que yo seleccione. Yo digo, bueno, los próximos 15 días, vamos a poner 21 días, por ejemplo. Los próximos 21 días, yo voy a escoger el strike price de $2.70 y voy a vender un call al strike price de $2.70. Entonces voy aquí a $2.70. Esta es la parte de los calls. Y aquí yo voy y vendo
ese call. En la columna del bid voy a seleccionar aquí 270. Entonces, ya ahí, ¿cuánto yo cobro por contrato de crédito, de premium? Bueno, son $226. 2.26 multiplicado por 100 acciones que representa un contrato son $226. Aquí lo puedes ver. Cuando le quitas la comisión son $225 de crédito. Entonces yo digo, bueno, pues perfecto. $225 de crédito, que yo me voy a quedar con esos $225 sí o sí, suceda lo que suceda. Entonces, el contrato expira el 22 de diciembre y obtengo $225. Aquí yo digo, bueno, pues perfecto. Expiración del contrato. Contrato expira el 22 de diciembre. Y por yo vender este call al strike price de 270, ¿cuánto obtengo de prima? $225 de prima. Es decir, que esos $225 van a ser míos sí o sí, suceda lo que suceda. Entonces, aquí, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, pues que el 22 de diciembre las acciones suban y estén por encima de 270, que estén, por ejemplo, en 280. Bueno, pues ahí yo voy a estar obligado a vender mis 100 acciones a un precio de 270, porque esa es la obligación que yo tengo el 22 de diciembre. Tengo que vender mis 100 acciones a 270. Ahora, yo no las voy a vender, el broker automáticamente me las vende al precio de 270 en el momento de que expira el contrato. El broker me vende 100 acciones a un precio de 270. ¿Por qué? Bueno, porque las acciones se encuentran por encima de 270. El precio actual en ese momento, el 22 de diciembre, el precio actual de Salesforce está por encima de 270. Entonces ahí el broker me vende mis acciones a 270. Que ahí ya yo estoy obteniendo ¿cuánto de ganancia? Bueno, de 260 que está el precio ahora a 270 son $10 de ganancia. $10 de ganancia por acción. ¿Que en total cuánto es de ganancia? Bueno, son $1,000 de ganancia. Pero también me quedo con la prima. Entonces en sí no son $1,000 de ganancia, son $1,225 de ganancia. Sí, yo estoy obligado a vender mis 100 acciones a 270, pero cuando yo vendí el call, las acciones se encontraban en 260. Es decir, que yo estoy asegurando mi ganancia a 270, $10 por encima del precio actual. Y también estoy asegurando $225 de premium por yo haber vendido este call. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, pues que las acciones bajen de precio, es decir, que las acciones el 22 de diciembre estén en 240, por ejemplo, $240, que estén las acciones. Bueno, si las acciones están en 240, yo aquí no estoy obligado a vender mis 100 acciones. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues este contrato de aquí expira sin valor alguno. Expira en cero. Pero al expirar en cero, sin valor alguno, ¿yo me quedo con qué? Con el premium. Yo me quedo con los $225 de ganancia y mis acciones continúan. Yo tengo 100 acciones de Salesforce. 100 acciones de Salesforce a un precio de 240, porque las acciones en ese momento estarían en 240, pero yo obtuve $225 de ganancia. Esta prima la obtengo sí o sí, suceda lo que suceda. Ahora, en el caso de que el precio baje de 260 a 240, ¿qué es lo que puede suceder también? Bueno, pues que el precio suba
pero que no suba por encima de 2.70, que el 22 de diciembre, que es cuando expira el contrato, que el precio suba de 2.60, que suba a 2.65. Es decir, el 22 de diciembre, que las acciones se encuentren en $265 por acción. En ese caso, ¿qué es lo que sucede con este call que yo vendí? Bueno, pues las acciones están por debajo del strike price que yo escogí. ¿El strike price cuál es? $270. Las acciones se encuentran por debajo de ese strike price. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues sucede lo mismo. El contrato expira en cero. Y al contrato expirar en cero, pues yo me quedo nuevamente con el premium, con la prima. Y yo tengo 100 acciones de Salesforce a un valor de $265 por acción. Es decir, que yo no tengo obligación ninguna de vender mis acciones. No estoy obligado a vender mis acciones. ¿Por qué? Porque el contrato expiró el 22 de diciembre y las acciones se encontraban por debajo del strike price que yo vendí el call, por debajo de 2.70. Lo que significa que yo no estoy obligado a vender mis 100 acciones, pero me sigo quedando con la prima de $225